Me pasa que siento que faltan piezas para el rompecabezas que estoy armando, que tiene que ver con el diablo. Escuché tu tema, Oscar, ya del origen histórico de Satanás. Ujú. Escuché también el otro día a Alex cuando estaba eh, con Urri, ¿cierto? Así que también escuché su posición. Y eh, he hablado con amigas que están en este chat, en este momento, perdón, en este canal, en este momento, eh, y es acerca de cuando Jesús está en el desierto y dice Ujú. que, que es llevado por el Espíritu al desierto, que se le aparece el diablo, ¿No dice que se le aparece el diablo? No nos equivoquemos con la película de. No nos equivoquemos con la película de Mel Gibson. Para ser tentado por el tentado por diablo, el dice. diablo. Ya, ok, Eso es correcto. es lo que dice. Sí. ¿Eh? Después en algún momento Jesús le dice, vete de aquí, Satanás, ¿ya? Y dice que era servido por los ángeles. Bueno, básicamente ese es el contexto, pero quería preguntarles a ustedes, y aprovechando que también están mis amigas acá con las que hemos conversado, porque no los he escuchado hablar de ese punto y quisiera saber cuál es su visión al respecto. Ay, pues, con los míos no estoy seguro si va a ser muy satisfactoria la respuesta, Eli. Mira, hay varias cosas, por lo menos que a mí me han ayudado a entender algo. Ah, Primero, los evangelios, cómo se escribieron los evangelios, quiénes los escribieron y cómo fueron llegando a introducciones de todas las cosas que comienzan a verse dentro de los evangelios. Ya Oscar habló en los videos que tú escuchaste acerca de la evolución histórica de Satanás, del personaje del diablo, cómo se empiezan a unir estos dos personajes y cómo comienzan a interactuar cómo llega hasta el cristianismo hoy en día. Uno de los primeros, o el primer evangelio que se escribió, que se sabe, es el evangelio de Marcos. Marcos, cuando se escribió, incluso se escribió fueron como 50, no, 50 fue las cartas de Pablo, como 65 años después de la muerte de Jesús, se escribe el Evangelio de Marcos. O sea, no después de la muerte, sino en el año 65. En el año 65, exacto. Ujú. Fueron como 30 años después de la muerte de Jesús, o 30 y pico años después de la muerte de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto se empieza a ver de una tradición oral. Cuando Marcos se refiere a esa escena, la dice bien por arribita, no da ningún tipo de detalle. La manera en que Marcos lo refiere dice, Marcos capítulo 1, verso 12 en adelante, dice. Enseguida el Espíritu le impulsó al desierto. Estuvo en el desierto 40 días entre los animales del campo. Allí fue tentado por Satanás y los ángeles le servían. Punto. Eso es lo que dice Marcos a la hora de contar su evangelio. En la cultura cristiana, en el cristianismo, tenemos la idea de que Marcos lo que hace es un resumen de los cuatro evangelios. Pero no fue así. Marcos fue el primer evangelista. Fue el primero que escribió acerca de la tradición oral de Jesús. Y después, en el Marcos, comenzaron a argumentar los demás escritores, los demás evangelistas. Luego sale Mateo. Y ya cuando sale Mateo, que fue unos 30 años más después, o algo así, unos 20 años más después de Marcos, ya Mateo comienza a adornar más la historia. Y ya no solo dice lo que dice Marcos, sino que abunda más en la historia. Eso es uno que tenemos que tener en cuenta. Otro, el escritor de Mateo, ni Marcos, ni Juan, ni lo más seguro, lo más seguro estoy hablando, para no decir con toda certeza que no, pero voy a decir un 99% de que no fueron ni los que escribieron, los que caminaron con Jesús, ninguno de los 12 apóstoles, los que escribieron el Evangelio. De hecho, los evangelios son anónimos. Ningún evangelio tiene nombre. Los nombres fueron puestos por tradición, la tradición cristiana, pero ningún evangelio dice quién lo escribió. Los evangelios de por sí son anónimos. Nadie sabe quién los escribió. Se entiende que fueron personas que seguían, ok, la tradición de Mateo, la tradición de Juan, la tradición de Mateo, de Marcos, la tradición de Lucas o algo así, pero el escritor realmente nadie lo sabe. Es anónimo completamente. Todos son cosas que comienzan a desarrollarse a través de la tradición oral de Jesús. Y mientras más años pasan en la tradición oral de Jesús, más se va creciendo, más se va inflando y más cosas se van añadiendo. Al comienzo de la vida de Jesús, por ejemplo, en su niñez, no se sabía absolutamente nada.
Nadie sabe nada de la vida de Jesús en su niñez. Con el pasar del tiempo, en la tradición oral de Jesús, se comienzan a aparecer historias acerca de la niñez de Jesús. Algunas en Mateo comienza a introducirla dentro de su evangelio y otras en otros evangelios que se consideran apócrifos comienzan a desarrollarse mucho más. Con esto que te digo, hay una gran posibilidad de que toda la historia de Mateo sea un cuento. Eso no podemos descartarlo. Que sea parte de la tradición oral que se contaba de Jesús. ¿Me entiendes? Pero, aún así, aún así, suponiendo de que sea verdad, hay muchas cosas que nosotros cuando las leemos ahorita en el Evangelio de Mateo, la leemos a través de los lentes que nosotros ya tenemos y de la cosmovisión que nosotros ya tenemos dentro de la cultura cristiana. Y por eso inmediatamente nos saltan varias cosas. Pero, por ejemplo, eso mismo que estaba diciendo Oscar al principio, cuando tú dijiste que se encontró con el diablo y todas esas cosas, lo primero que te dijo Oscar es, ten cuidado, no estés pensando en la imagen de la película de Mel Gibson. Porque inmediatamente eso es lo que nos viene a la mente, ¿me entiendes? Un tipo de encuentro personal de persona con persona, donde es una entidad maligna y una entidad benigna que es Jesús, y entonces los dos tienen un careo personal, qué sé yo, y tenemos la imagen esa que muchas veces vemos en pantalla en el internet, donde está Jesús y el diablo haciendo eso de los pulsos, a ver quién puede ganarle la pulsera, pulseando el uno al otro, ¿me entiendes? Y realmente no fue así, ni era parte de la cosmovisión de los escritores. Ah, yo principalmente, hay muchas cosas acá que yo creo que fueron parte de una tradición, no necesariamente algo que sucedió. Pero a la hora de entenderlo tenemos que ver, en el tiempo de aquel las personas comenzaron a ver al personaje de Satanás como una entidad mucho más adelante y a verlo como el diablo mucho más adelante. So, Satanás en este sentido o diablo en este sentido puede ser muchas veces visto, incluso puede ver como maldad o una confrontación con pensamientos internos, todo ese tipo de cosas y no necesariamente con una persona física delante de ella. Lo conozco, te dejo a ti. Ok, un número de cosas para. Un número de ilustraciones para contestarte, Eli. Hay una serie de libros, comenzando con La Reina Roja, y escuché una entrevista con el autor de La Reina Roja, y dice que él escribió, John, John, que era un detective, John apretó el acelerador y el auto fue a 200 kilómetros por hora por la autopista. Dice, esa fue la primera cosa que escribió. La segunda cosa que escribió, usando esa base, fue John apretó el acelerador como, como un adolescente eh, con las hormonas alzadas, no sé cuántas, o sea, ya empieza a ponerle como ese carácter medio literario, poético, embellecedor. Y luego acabó poniendo John con su corazón zapateando, como cuando se enamoró por primera vez de una chica en el colegio, no sé qué tal. Se transmitió ese zapateo en su corazón a su pie derecho y el auto voló a una velocidad de locura por la autopista. Todo eso está dicho por el autor, no por John. O sea, nosotros sabemos eso no porque John nos lo haya dicho, porque ese libro no es una autobiografía de John. Si John nos dice, yo iba por la autopista y me acordé de cómo palpitaba mi corazón cuando conocí a mi primer amor en la adolescencia y sin darme cuenta con esas palpitaciones en mi corazón, aceleré con mi pie derecho. Si me lo dice John, sé exactamente que cada detalle de lo que me está diciendo es correcto. Pero si me lo dice el autor está teniendo una licencia literaria al respecto, porque no es John diciéndomelo, es el autor diciéndomelo. Cuando tú ves estos programas de aventura, hay un inglés que le llaman Bear Grylls, que se va en aventuras y está por ahí, está colgado
de una cuerda en una montaña y tiene que pasar la noche y le ves ahí que está durmiendo colgado, etcétera, etcétera, y bebiendo su propia orina y comiendo gusanos, etcétera, etcétera, y está ahí salvaje y supervivencia. Y tú dices, oye, ¿y el cámara? Porque hay un equipo detrás. ¿Y el cámara? El cámara es el que te está contando la historia, no es solo el Bear Grylls. El Bear Grylls no está ahí con su móvil contándote todo, no, no, no. El Bear Grylls está ahí y le están filmando las dificultades que está teniendo, pero la cámara, el helicóptero, etcétera, y pasó la noche y ves a Bear Grylls que está ahí el pobre en un acantilado durmiendo y la imagen es de un helicóptero. Cuando tú lees la historia de Jesús entrando en el desierto y la tentación de Jesús por Satanás, etcétera, 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 podemos decir palabra de Mateo, podemos decir palabra de la Biblia, palabra del evangelista que lo escribió, etcétera, pero no podemos decir palabra de Jesús porque Jesús no hay ningún lugar fuera del capítulo 4 donde nosotros vemos a Jesús que le diga a los discípulos. Y Jesús les dijo y les contó lo que ocurrió en el desierto. Nosotros sabemos que pasó en el desierto por el autor de la historia, no por el que vivió la historia. El que vivió la historia fue Jesús. Nosotros no conocemos la historia por el que vivió la historia. Lo conocemos por el que nos cuenta la historia. Y como bien decía Alex, el que nos está contando la historia está añadiendo la primera versión de Marcos. ¿Ok? Añadiendo a la primera versión de Marcos, que es el primero de los evangelios. Y añade. Cuando tú lees simplemente Marcos, puedes decir que Jesús estaba ahí, pues peleándose con sus demonios. Pero claro, cuando yo digo peleándose con sus demonios, lo que yo digo, las palabras que yo digo, en mi mente significa una cosa, pero igual en la mente de una persona religiosa significa otra cosa. Porque cuando digo, todos tenemos nuestros demonios, es una expresión en la cual decir, todos tenemos nuestras batallas, tenemos nuestras, nuestras dificultades de carácter, cuando cosas que hacemos y decimos y debilidades que tenemos, etcétera. Y yo digo, todos tenemos nuestros demonios. Otra persona dice, ajá, ok, que están todos endemoniados. Están interpretando una cosa diferente a las mismas palabras. Entonces, cuando Marcos está hablando de que Jesús va a adentrarse a un mensaje más público, a una exposición más pública digamos, los principios más celestiales, de bondad, de amar al prójimo, etcétera, y que no quiere atención para sí mismo. Es una persona reservada, es una persona que de hecho lo vemos en la narrativa cuando tratan de declararle como rey y él se va, se escapa, él no quiere esa atención pública. De hecho, sana y dice, no digas a nadie. Nos enteramos porque otros dicen, no porque él quiera, oye, y diles, y esta es mi página web y para quien más quiera ser sanado. Jesús no va por esa onda. Entonces, una persona reservada que ve el mal en el mundo, que quiere cambiar el mundo, que quiere mostrar una alternativa más positiva, etcétera, y que tiene que salir de esa privacidad en Galilea y alzar su voz y que de una u otra manera eso va a traer atención sobre él, etcétera, está luchando con sus demonios. Está luchando bueno, pues, yo estoy más contento, más tranquilito ahí de carpintero en Galilea, ¿para qué complicarme la vida? Entonces, está contando, está manejando sus demonios, peleándose con sus demonios, con sus batallas. Entonces, cuando leemos a Mateo, que específicamente está dando un montón de detalles, decimos, pero ¿qué pasa? Que Jesús, como Bear Grylls, se fue al desierto con el espíritu y con un cámara o con un escriba. ¿Dónde está el escribano? No, no, si estaba solo. ¿Dónde está el escribano? Algo diferente vemos con Pablo, porque Pablo es el que él nos reporta qué ocurrió cuando estaba en Arabia. Él nos reporta, él no lo está reportando. Pero aquí en Mateo alguien nos lo está reportando como si fuera él un cámara y puede ver como si él pudiera estar allá y describiendo. Lo de la película de Mel Gibson,
eh, ves el diablo personificado en todos los lugares. En esa escena, como le va tentando, al final, en la cruz, ves al diablo. Ves al diablo aquí y allá, hablando a Herodes, ves al diablo hablando al, al legionario, ves al diablo hablando aquí y allá, a Caifás, ves al diablo, porque está personificado. Pero claro, eso es una manifestación, una película que luego nosotros lo interpretamos de una manera. Fíjate que hay un libro que habla de la vida de Jesús, supuestamente ampliándola. Y hay un detalle en ese libro, que yo lo he leído varias veces ese libro, hace 20 años atrás, y decía, ¿os acordáis del momento en el cual viene alguien y le dice, maestro, llévame contigo, pero llévame contigo? Y Jesús se da la vuelta y le dice que los zorros tienen madriguera y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reposar su cabeza. Bueno, hasta que leí ese libro, yo entendía que era pues una persona normal y corriente, y sigo pensando eso, por cierto, pero en ese libro nos decía que ese era Judas. Que Judas le dijo eso. Judas fue, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, como diciendo, tus pretensiones son de riqueza y de gloria y conmigo no vas a tener nada de eso. Y le recuerda que las madrigueras están para los zorros, los nidos para los pájaros, pero el Hijo del Hombre no tiene nada de eso. En ese momento, a partir de entonces, por un par de años, cada vez que yo leía eso en los evangelios, adivina qué, se me venía la imagen de Judas en la cabeza. ¿Por qué? Porque había ya ahora sido condicionado por este libro para leer la imagen de Judas. Entonces leía ese versículo y yo creía que era Judas. Hasta que seguí leyendo años después y me doy cuenta que a los 12 no he elegido yo a los 12, porque en el libro decía que Jesús eligió a 11, que Judas no fue elegido, que Judas se arrimó. Eso es lo que el libro decía. Pero hay 3 veces en el cual Jesús mismo dice que él eligió a los 12 y los evangelios dicen que a los 12 él los eligió. Entonces, dice, ahí va. Entonces, no es que Judas se arrimó, Judas fue elegido según los evangelios. Por lo tanto, este autor que me está escribiendo este libro, supuestamente ampliando, en realidad lo que está haciendo es redireccionándome. Bueno, pues de esas ampliaciones tampoco tenemos que salir fuera de los evangelios para darnos cuenta que esas ampliaciones también existen dentro de los evangelios. Para dar más Ujú. colorido, para empujar un poquitito más en la agenda. El método de bautismo, el abracadabra método de bautismo de Mateo 28, está insertado después de que Mateo ya ha sido publicado y está insertado en versiones posteriores a Mateo. El capítulo 16 de Marcos es añadido como 2 siglos más tarde a la versión final de Marcos, cuando No, la segunda mitad del precisamente capítulo 16. la segunda mitad del capítulo 16, cuando es justo la mitad donde hay denominaciones a día de hoy que andan buscando serpientes para que los piquen. ¿Por qué? Porque es donde dice, y cuando te pique una serpiente no perecerás, etcétera, etcétera, ta, 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 ta. Bueno, pues hay denominaciones, mayormente en Estados Unidos, todo lo bueno sale de ahí, denominaciones en Estados Unidos que van por ahí, por el desierto de Arizona, en busca de serpientes cascabeles para que los piquen a propósito, porque eso es un testamento de fe. Porque la Biblia dice, Marcos dice, que te picarán serpientes y no perecerás. Y resulta que es un añadido, la mitad del capítulo 16 es un añadido al Evangelio de Marcos 200 años después. No solo eso, O la sea, historia más famosa dentro del cristianismo, que es la historia de la mujer tomada en adulterio y llevada delante de Jesús, lo más probable es Juan que nunca 7, sucedió. Lo más probable es que nunca claro. sucedió y fue parte de la tradición oral. Aunque quizás sucedió y O, fue de alguna manera, pero alguien lo sucedió, pero insertó claro, muchísimo después. claro, ¿Me entiendes? No era claro. parte de ninguno de los Fue una de evangelios esas y comienza a historias, introducirse. Exacto. En claro. algunas veces la introducieron en Lucas, en otras copias la introducieron en Juan, en otras en este después de este capítulo y al final se quedó donde está ahorita. Se ¿Me quedó en entiendes? Juan.
claro. Por otra O sea, parte, yo hay lo que que creo entender en ese, también. claro, yo lo que creo en Sí, ese caso es que termino. esa historia era demasiado buena, o sea, demasiado buena por correcta me refiero, ¿eh? Demasiado hermosa, demasiado... eh, la enseñanza en esa historia es tan grande y tan enorme que cuando dices, "Bueno, y esta historia se nos ha quedado fuera. Pues busca, pues métela. Entonces, claro, Ujú. la historia está metida, está insertada. Además, es que te lo pone, está claro, es en Juan 7. La historia está insertada. Está insertada además después del segundo o el cuarto versículo, creo que está. Y el No, primero del y 8. Juan da pie para que sí. De hecho, la historia comienza a meterse en diferentes lugares. En algunas versiones incluso aparecen en algunos manuscritos de Lucas. Y es en Juan, Ujú. en los manuscritos de Juan, donde más se comienza a insertar. ¿Por qué en los manuscritos de Juan? Porque Juan termina su evangelio dando pie. Juan termina su evangelio diciendo, hay muchísimas historias más de Muchas más Jesús cosas. que si las fuéramos a escribir no hubieran libros suficientes. Entonces que dice, ok, espérate, aquí cabe. O sea, Juan me está dando el pie para que yo meta esto acá. Y es donde Claro, más le empiezan a claro. meter. ¿Me entiendes? Entonces, Ahora, evidentemente, de toda esa tradición oral que existe y de todas esas cosas, pues quedaron muchas cosas fuera. Lo que pasa es que esa historia es tan fantástica, no fantástica por no cierta, sino tan hermosa que encapsula la esencia principal. Es como que quitas el hijo pródigo, o sea, quitas el hijo pródigo y quitas unas cuantas más y se pierde un montón de sabiduría en los escritos. Entonces, la historia de la mujer en adulterio es una historia que quedó fuera inicialmente y que luego, años y años y años después, fue insertada en Lucas y fue insertada en Juan. ¿Por qué no la tenemos en Lucas? Porque las copias no dieron para que se volvieran a copiar. O sea, había una línea de copia de Lucas donde no estaba esa versión y es la que nos ha quedado a nosotros. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que también hay una evolución de la imagen de Satanás y de la personificación de Satanás en el cristianismo del siglo II, del siglo III, del siglo IV. Entonces, ten en cuenta que los exorcismos, el ajo, los crucifijos y todo esto empiezan a tomar más peso a partir del siglo VI, VII, VIII. ¿Ok? Entonces, si otra estás cosa en duda, referente, Eli, si estás en duda, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si estás en duda.